Lo único que sabemos es que es un señor que está muy, muy bravo, muy furioso, que dice que los utilizaron y que por eso expulsaron a Juan Fernando Petro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Exactamente, pues queremos mostrarles y también a Juan Fernando Petro, aparte de estas declaraciones que dio el señor Rodrigo Ricaurte ayer aquí en Sigue la W, pero primero quiero saludarlo a él, a nuestro invitado. Juan Fernando Petro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, a la W y a todos sus oyentes. Bueno, empecemos entonces por esas acusaciones y declaraciones que entregó Rodrigo Ricaurte como vocero para las Américas de esta Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Esto nos dijo ayer. Sí, señores, fue expulsado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. El señor Juan Fernando Petro fue un error para nosotros. Nunca se dedicó a hacer los trabajos encomendados. Y lo único que trajo a la comisión fueron escándalos a esta transparente comisión, como él llama, que ahora también sé que está acusándonos de delitos, que supuestamente tenemos denuncias por narcotráfico en Ecuador, en Panamá. He mandado a sacar en las sedes las certificaciones de que la comisión no está involucrada en ninguno de estos temas y se los voy a entregar públicamente a toda la prensa nacional para comprobar que este farsante mentiroso, embaucador, pide plata, no es una persona decente ni correcta como trata de aparentar. Y vamos a sacar a la luz pública la verdad de la picota. Y le adelanto un poquito para que recuerde, señor Juan Fernando Petro, 6.500 millones de pesos y que les hicieron devolver. Ahora diga que eso es mentira, porque se lo voy a comprobar y se lo voy a comprobar con documentos como tiene que ser. Juan Fernando Petro, ¿qué le responde usted a Rodrigo Ricaurte? Él dice que se pidieron 6.500 millones de pesos, que va a revelar la verdad de la picota y que usted es un mentiroso. ¿Qué le responde? Bueno, pues en primera instancia sorprendido. Primero porque, ay Dios mío, ojalá tuviera ahorita 6.500 millones de pesos y créeme que ya habría comprado las 2 ambulancias que necesita Tuchín para que los niños no se mueran allá en ese territorio olvidado. Ojalá tuviera yo en este momento ese dinero. Ojalá por lo menos tuviera 1.000 millones de pesos, 500 millones de pesos. Bueno, lo veo bien enojado y yo lo primero que tengo que responder es que yo ayer quedé monstruosamente sorprendido. Y no solamente yo, quedamos los otros miembros de la Comisión Latinoamericana en Colombia. El abogado, el director, JJ Palacios, por los términos, por el lenguaje, por el discurso, por todo lo que dice en contra de nosotros. Y dice explícitamente que porque nosotros no cumplimos nuestras funciones. Bueno, yo hago la pregunta, ¿cuáles son las funciones de un comisionado de derechos humanos o de un alto comisionado del cuerpo de paz? Pues cumplir en los territorios con escuchar lo que pasa y lo que sucede sobre derechos humanos y lo que se puede escuchar sobre lo que sucede con respecto a la paz en Colombia. Eso fue lo que hicimos y eso es lo que hemos hecho a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Quién no ha sabido que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, se mete en territorios y en lugares que le han traído problemas, que ha generado conflictos, polémicas? Sí, pero se ha metido en los territorios a escuchar. Y eso es lo que he hecho. Y eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. Si esa no es la función, entonces, ¿cuál debe ser la función? Y empiezo yo a preguntarme y a responderme, y hablando con JJ Palacios del tema, empezamos a darnos cuenta también que a lo largo del tiempo, siempre que el señor Rodrigo Ricaurte nos llamaba, era para preguntarnos cosas como esta, que si ya fuimos al IMPEC para hacer algún tipo de convenio entre el IMPEC y la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Y nosotros preguntamos, ¿pero qué tenemos nosotros que hacer en el IMPEC? Después de lo que a mí me pasó, cuando él dice que es una mentira lo que pasó en la cárcel, primero, en primera instancia, yo ni siquiera sabía de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, porque cuando yo fui a la picota, y ustedes, los medios de comunicación, lo saben muy bien porque lo vivieron, lo transmitieron, yo fui paralelamente en un trabajo conjunto con la Comisión Intereclesiástica de Paz, Perdón y Reconciliación, quien la dirigía era Danilo Rueda en esa. ¿Cuál comisión latinoamericana en ese momento? Ni siquiera sabíamos que existía. La Comisión Latinoamericana después llegó cuando ya Danilo Rueda subió al cargo de
de alto comisionado para la paz, yo no seguía en la comisión intereclesiástica porque yo no pertenecía como tal a la comisión, sino que trabajábamos paralelamente. Y ahí fue donde nos invitaron de la Comisión Latinoamericana a ser parte y miembros, y a mí me dieron el cargo de alto comisionado del Cuerpo de Paz. Y eso fue lo que sucedió. Don Juan Fernando, los medios de comunicación, que habrá grabaciones sobre eso. Sí. Don Juan Fernando, ¿cuál fue el primer contacto que usted tuvo con Rodrigo Ricaurte? ¿Cuándo lo conoció usted a él? Yo lo conocí cuando ya Gustavo dejó de niño, de invitación a él también, a niño y a mí. Llamémoslo por teléfono. Sí, don Juan Fernando, vamos a restablecer la comunicación, le vamos a llamar por otra vía para poder tener un buen sonido y así que no se nos vaya a cortar bajo ninguna circunstancia esta conversación, porque es importante aquí escucharlo plenamente, toda vez que se parte de un relato que busca pues controvertir al invitado que tuvimos ayer a esta misma hora, Andrea, al señor Rodrigo Ricaurte, que es quien acusa al señor Juan Fernando Petro de haber pedido dinero en la cárcel La Picota, ¿no? Sí, claro. También llama la atención que Juan Fernando Petro dice que él y Juan José Palacios, quien sería el representante de la comisión, pues están en desacuerdo con estas declaraciones, pero él se presenta como el director para las Américas de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues finalmente, ¿quién tiene la vocería oficial? Ese es otro interrogante que también tenemos. Bien, a ver, don Juan Fernando, le preguntaba, ¿usted cuándo conoció por primera vez a Rodrigo Ricaurte? ¿Cuándo tomó conciencia de su presencia, de su existencia? Nombrado al comisionado de paz, presidente de la República, Gustavo. Vamos a repetirle más, perdóneme, don Juan Fernando, porque es que ahí sí. Y si nos pudiera, de pronto, si pudiera parar un momento la camioneta. Sí, porque está en movimiento y se siente. Pero estaba mejor por el otro lado. Sí, está mejor por el otro canal. Aquí estamos en Sigue la W, a esta hora hablando con el hermano del presidente, Gustavo Petro, un hombre que ha dado mucho de qué hablar desde incluso la campaña política al haberse convertido en el protagonista de un escándalo en tiempos de campaña a la presidencia. Nos referimos a la visita a la cárcel La Picota, sino la visita. La visita, que fue en abril de 2022. En donde se le veía a él llegando al pabellón de los extraditables y todo el ruido que se armó en torno a ello. Pero ahora lo que surge es una persona que es el fundador de una Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos a la que ingresó en el año 2022, o habría ingresado en el año 2022 Juan Fernando Petro, y de la cual lo habrían expulsado hace apenas una semana. Las preguntas que quedan sobre el tema son muchas, pues dice el señor que fundó esta comisión que los estaban utilizando, ¿no? Sí, claro, él dice que se aprovechó de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que tiene pruebas que demostrarían que se recogió dinero, 6.500 millones de pesos. Él habla de la verdad, de lo que ocurrió en La Picota y de cómo se cobró dinero para que salieran unos extraditables, para no extraditar a 3 internos, es lo que dice el señor Rodrigo Ricaurte. A ver, intentémoslo nuevamente. Don Juan Fernando, ¿me escucha? A ver. Don Juan Fernando, buenas tardes. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Ahí sí una falla grande que no hayamos podido tenerlo. A ver, don Juan Fernando, ¿me escucha? Don Juan Fernando. Sí, escucho. Eso, ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, cuéntenos usted cómo conoció a Rodrigo Ricaurte. Ok. Cuando Gustavo ganó la presidencia, se hizo presidente, nombró a Danilo Rueda como alto comisionado de paz. Entonces yo quedé ahí porque yo no seguí trabajando paralelamente con la comisión intereclesiástica. Entonces, tras una invitación que me hizo en ese momento el abogado Pedro Niño, de que había una comisión que nos estaba invitando a escucharlos para ver si nosotros podíamos ser parte y abrir prácticamente la Comisión Latinoamericana aquí en Colombia. Pues nosotros fuimos y ahí fue donde lo conocimos. Nos ofreció ser parte de la comisión, nos dijo que la idea era trabajar sobre derechos humanos en los territorios, sobre la cuestión de paz, de cómo estaba el concepto que se estaba trabajando en ese momento, que era la paz total, que se iniciaba a trabajar
Entonces, que si nosotros podíamos trabajar en eso como comisionados de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y así fue como empezamos. ¿Conocía de antes esa Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos? Porque para algunos de nosotros es una entidad más bien novedosa, Sí, ¿no? Incluso la llamativa, Comisión ¿no? Intereclesial, sí, Claro. mucho más conocida, pero esta latinoamericana no tanto. Sí, no la conozco. De hecho, yo inicialmente la confundí con la CIDH, ¿sí? Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un renombre internacional poderoso. Entonces la confundimos en un principio. De hecho, cuando nos habló Rodrigo, nos dijo que no era la CIDH, pero que éramos primos hermanos de la CIDH, mejor dicho, y que teníamos respaldo de la OEA y de la ONU. Entonces nosotros dijimos, no, nos interesa, me parece muy bien para poder tener un respaldo internacional de trabajar en los territorios, y así comenzamos. Juan Fernando, hablándonos con franqueza, hoy día, ¿usted sí cree o ha podido indagar si efectivamente ese respaldo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y de Naciones Unidas, la ONU, existe para la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, o no hay tal y más bien parece un embeleco del señor Rodrigo Ricaurte? Pues te voy a ser muy sincero, mira. Desde diciembre, JJ Palacios, el director nacional, me dijo que él tenía ciertas dudas, que había estado poco a poco investigando, pero que lo trabajáramos muy personalmente. Me dijo, yo le pregunté qué. Me dijo, parece que la ONU le está pidiendo a la Comisión Latinoamericana que quite el logotipo de la ONU allí. Y yo, pero ¿por qué si se supone que la Comisión Latinoamericana tiene el respaldo de la ONU? Parece ser que la ONU le dio órdenes a la Comisión Latinoamericana de que quitara los logotipos de los chalecos con respecto a no tenerlos cuando se hicieran funciones en los territorios o funciones públicas. Y eso nos dejó con una duda muy grande. Se empezó a investigar más y más, y resulta que pues a mí mi función era irme a los territorios, y me he ido a los territorios. Cuestiones administrativas, nunca he sido bueno para las cuestiones administrativas de oficina o esas cosas. Yo me fui a los territorios y eso hice. Pero otros sí empezaron a investigar y a mirar, y resulta que en el Ecuador había demandas que no sé cómo terminaron. Ahora, después de escucharlo de ayer, él dice que terminaron bien a su favor sobre unas cuestiones vinculadas al narcotráfico. Él dice ahora que los narcotraficantes somos nosotros, porque aparece, según la versión de él, 6.500 millones de pesos o de no sé de qué, que nosotros recibimos. Pues que muestre las pruebas. Yo estoy tranquilo por una razón. Ustedes saben que desde hace más de un año la Fiscalía ha estado investigando lo que pasó después de el artículo que salió en la revista Semana sobre mis relaciones con los supuestos extraditables y que a mí me habían dado dineros. Y eso ha seguido un trámite en el cual yo no me he metido, no he molestado, pero sé que no se ha llegado absolutamente a nada. Entonces yo digo, ¿de dónde saca, según Rodrigo Ricaurte, pruebas que ni siquiera la Fiscalía tiene? Supuestamente que las tiene, pues que las diga, que las saque, y si las tiene realmente, muéstreselas a los medios de comunicación, que lo hagan. ¿Y por qué tiene que hacer una rueda de prensa no aquí en Colombia, sino dentro de unos días en Miami? Entonces yo lo que siento es que lo que él está preparando es un boom mediático para ganar, para coger un prestigio, para ser renombrado como personaje, qué sé yo, porque no veo otra cuestión más allá de eso, porque indiscutiblemente nosotros ni dinero hemos tocado, ni trabajamos con dinero, y en las comunidades mismas saben que cuando yo llego, y eso lo pueden investigar los medios de comunicación con toda tranquilidad, hablamos de todo menos de una moneda, menos de un recurso económico que venga de las comunidades hacia mí o de lo que nosotros dejamos hacia las comunidades. Entonces, ahí sí yo estoy completamente tranquilo. Sí, mire, quiero mostrarle otra parte de lo que dijo el señor Rodrigo Ricaurte ayer aquí en Sigue la W.
Usted tiene unas denuncias muy graves Estoy como para que usted atravesando nos esté una dando situación- 3 fechas distintas sobre un supuesto ingreso de un señor a quien usted viene denunciando desde la Aquí no semana estamos pasada. hablando del supuesto ingreso. Aquí no estamos hablando de fechas del ingreso. No me confunda la situación. Aquí yo lo que les voy a comprobar es que el dinero salió de la picota para no extraditar a 3 personas. Es el tema y el objetivo. Las fechas no interesan. Y también le voy a comprobar quiénes lo recibieron. No. Señor Juan Fernando Petro, aquí Rodrigo Ricaurte habla de dinero que salió de la picota y que seguramente se relaciona con esa investigación que está adelantando la Fiscalía, pero ¿usted cómo conecta estos dos episodios o en qué momento de su relación con Rodrigo Ricaurte, si los invitaron a ustedes a participar de esta comisión, en qué momento se quiebra esta relación y entonces tendría que ver con esas personas que usted insiste que pidieron dinero en nombre suyo y que es lo mismo que está investigando la Fiscalía? Sí, bueno, primero, es que por eso les dije cuando empezó la entrevista que yo quedaba completamente sorprendido. Es decir, nuestra relación con Rodrigo, hablo de Comisión Latinoamericana en Colombia, JJ Palacios y yo sobre todo, siempre fue decente, correcta. No fue una relación de vernos todas las semanas personalmente, pero sí a través de vía telefónica. Y nunca fue en estos términos. Nunca vimos que él, cuando estaba molesto, no estaba molesto por esto o aquello de lo que está tratando ayer. Nunca nos dijo, nunca se habló. Es decir, ahí sí como dicen, yo me desayuné ayer con esos comentarios que él hace. Porque no sé de dónde saca eso. Segundo, cuando él habla de la picota y que va a demostrar los dineros que nos entregaron, indiscutiblemente que está hablando de lo que la revista Semana hace más de un año investigó o en el artículo que sacó investigaba y que la Fiscalía tomó porque el mismo presidente de la República, o sea, mi hermano, me lanza en ristre a que fuera investigado transparentemente en la Fiscalía de Francisco Barbosa. Eso lo sabemos todos. ¿Qué ha pasado con esta investigación? No lo sé, yo no me he metido. Pero lo que sí se puede sentir en el ambiente es que, caramba, si yo hubiera tenido alguna relación ya hace mucho tiempo, las noticias habría salido, mis vínculos, las pruebas, los videos, la demostración de que yo recogí dineros. Que yo dije que a través de otros, que nunca se supo quiénes eran y que yo tampoco sé quiénes son, ¿utilizaron mi nombre para recoger dinero? Sí. Y esto lo supo todo el mundo, ustedes lo supieron. Eso se dijo, se habló, se planteó, estaba dentro de las hipótesis. Ok, pues ya veremos qué pasa. Pero eso es lo que yo pienso que está montando Rodrigo Ricaurte y fue lo que planteó ayer. Que nosotros éramos unos payasos, que mentimos, que no somos lo que realmente somos, pues no sé. El tiempo lo dirá. La gente en las comunidades sabrá si nosotros no somos lo que pretendemos cuando llegamos allá a escucharlos, y la gente que me conoce, se ha relacionado conmigo aquí y allá a lo largo y ancho del país, sabrá si yo soy una mentira o un payaso, como lo dice él. Eso, la historia misma y el tiempo lo determinarán. Señor, esa es la versión que él tiene. Sí, señor Juan Fernando, usted nos habla de una insistencia por parte del señor Ricaurte para que usted lo lograra conectar con el IMPEC. ¿Qué hipótesis tiene usted? El señor Ricaurte pretendía que a través del IMPEC conseguir contratos, recursos. Cuéntenos un poco al respecto. Sé poco de la cosa porque él sí me lo dijo a mí personalmente, se lo dijo a JJ Palacios, que uno de los objetivos era conseguir contratos en el IMPEC. Creo que para hacer temas dentro de las cárceles, pongo de derechos humanos o algo así, pero que había que hacer contrataciones o contratos que le generaran a la Comisión Latinoamericana cierto dinero. Yo ya había pasado por lo de la picota, supieron todo lo que pasó en esos tiempos. Yo dije, en esas cosas yo no me meto y pueden investigar, y yo no he hablado con nadie del IMPEC, directivo, miembro o quien sea, que tenga que ver con algún tipo de contrato. Pero eso sí nos lo dijo. Lo que también sabemos, y el abogado JJ Palacios, exdirector nacional de la Comisión Latinoamericana, tiene como pruebas, y son pruebas porque están los testigos, y no sé esto a dónde va a ir a parar, pero si en el momento en que la Fiscalía requiera, y esto entra en una investigación, hay testigos de que el señor Rodrigo Ricaurte utilizaba a las personas para
sacarles dinero en pos de conseguirles visas humanitarias. Eso Sí. se puede investigar. Pero, y hay testigos en Medellín y en muchas partes de que eso sucedió, y esos testigos ya anoche, como que le dijeron al abogado JJ Palacios de que ellos atestiguarían mostrando de que eso es verdad. pero, don Juan Fernando, esto que usted nos dice entonces se lo confirmaron ayer al abogado JJ, pero antes con las inquietudes que usted tenía, con lo que se señaló desde Naciones Unidas que ellos estaban utilizando de manera irregular, por no decir que de manera arbitraria el logo de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que no están autorizados para tal hecho, ¿usted por qué sigue en esa comisión? Porque si uno está en un lugar en donde hay dudas de este talante, comenzando por el supuesto respaldo de Naciones Unidas, que no hay tal, yo me salgo, porque es que quién sabe qué estén haciendo ahí dentro, y terminan desenvolviéndole usted en un problema, ¿o no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que cuando miramos eso del logotipo, parece que él consiguió algo que le da aprobación de tener el logotipo. Entonces eso nos frenó por un lado. Pero desde diciembre yo pasé una carta de renuncia, que esa es la otra parte que él no contó, que nadie ha contado, que inclusive el presidente de la República lo sabe, porque yo lo hablé con él, pero yo no quiero inmiscuirlo a él en nada de esto. Pero yo le dije a él, voy a renunciar a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Y con el abogado hay una carta escrita hacia el presidente de la República, ¿sí?, en febrero, ya con mi renuncia oficial. Porque ya fuimos poco a poco, es que estas cosas se iban hilando poco a poco, pero nosotros no teníamos tampoco un conocimiento claro sobre eso. Pero ¿por qué le renuncia al presidente de la República? ¿O no renuncias a la comisión? No, yo no le estoy renunciando al presidente de la República. Le mandé una carta al presidente diciéndole que yo iba a renunciar a la Comisión Latinoamericana, no la carta para el presidente. ¿Y renunció? ¿Y renunció? Y renuncié a la Comisión Latinoamericana. De ahí en adelante, las invitaciones que me han hecho, como pueden corroborar todos los medios de comunicación, invitamos a Juan Fernando Petro, líder social o líder de derechos humanos. En ninguna carta aparece al alto comisionado del Cuerpo de Paz de la Comisión Latinoamericana, nada de eso, sino líder social o líder de derechos humanos. Juan Fernando precisamente Petro, por eso. Sí, señor Juan Fernando Petro, bueno, usted dice que renunció y en ese orden de ideas, pues el señor Rodrigo Ricaurte dice que usted fue expulsado. Para usted, ¿este señor Rodrigo está mintiendo? ¿Él está detrás de un montaje en contra suya? No sé si puedo decir eso. Lo único que sé yo es que en toda historia, por lo menos, hay dos versiones: el lobo feroz y Caperucita Roja. Entonces, el problema de esto es que, claro, él dijo ayer todo lo que quiso decir y lo dijo. Y yo ahora estoy diciendo lo que nosotros tenemos claramente que decir con respecto a lo que él dijo ayer. Él estaba ayer furibundo. No entiendo las razones por las cuales estaba tan furibundo. Si a la larga el expulsado no fue él, el expulsado fuimos nosotros. De un trabajo que durante largo tiempo ya estábamos haciendo en las comunidades. Cuando nosotros le decíamos a Rodrigo, pero acompáñenos a las comunidades, nunca, en ningún momento, ni un solo instante, fue a ninguna comunidad. Nosotros íbamos. Entonces, ¿de qué se trata esto si no es de derechos humanos? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando él es el que lidera todo este cuento? Pero nunca nos acompañó en ninguna comunidad. Identificar al señor Rodrigo Ricaurte, ¿usted confía en él? ¿Perdió toda confianza? O no sé cómo puede referirse a él en este momento después de haber trabajado juntos y que ahora lo tilda usted de mentiroso. Sí, correcto. Pero es él el que me tilda de mentiroso. Pero yo no voy a, yo por mi filosofía de vida y por lo que he aprendido y por lo que hago en este momento, yo no voy a referirme a él en ninguno de los términos. Y que ya sea que hayan las investigaciones, las pruebas que demuestren cuál de las dos versiones es la correcta. Nosotros defendemos la que nos ha tocado movernos, porque a nosotros sí nos ha tocado ir a esa Colombia profunda a hablar con las comunidades. No hay absolutamente nadie ni nada, ni agentes, ni ONGs, ni alcaldes, ni comunidades mismas a las cuales nosotros en ningún momento le hayamos pedido plata, hayamos hecho algún tipo de negociación. Entonces por eso estoy tan tranquilo. Ya Rodrigo mirará él, con todo el mal genio que tenía ayer y toda la exuberancia de palabras que exhibió ayer, pues cuál es el objetivo de haber hecho lo que hizo.
y qué meta. A mí me decían anoche, hay personas inteligentes que no son astutas, y me decían eso a mí, pero hay personas que son astutas pero no son inteligentes. Yo creo que Rodrigo es más astuto, debe estar con esa rueda de prensa buscando algo escondido, una carta por debajo de la manga, que no sé qué sea, que eso es lo que me hace pensar más en su comportamiento, porque me parece poco inteligente que se haya puesto a hacer tantas cosas cuando quien realmente parece ser un rabo de paja es él a través de la comisión. Juan Fernando Petro, usted dice que usted le presentó una renuncia pues a la comisión, pero que usted le presentó también esta carta de renuncia a el presidente de la República. ¿Por qué razón lo hizo ante él? ¿Hay una vinculación o es vinculante la Comisión Latinoamericana con el gobierno colombiano? ¿O usted advertía que algo así iba a pasar y usted lo puso en conocimiento de él? ¿Por qué? Exacto, no, yo le dije al presidente, yo le comuniqué al presidente. La carta no es para el presidente, la carta fue para la comisión, pero no para el presidente. Yo le comenté a título de hermano, a título personal al presidente, que yo iba a retirarme de la Comisión Latinoamericana. ¿Eso exactamente? ¿Usted cuándo se lo comentó a él? El mes pasado. ¿Y por qué lo hizo usted? ¿Usted advertía que algo venía o usted le comentó que había algo extraño ahí? ¿O por qué lo hizo? Sí, por limpiarme ya, por limpiarme de todo esto, por decir miércoles, esto es un camino que va. De alguna manera yo presentía que lo que pasó ayer en sentido mediático iba a suceder. Entonces ya hablábamos con el exdirector UJ y decíamos, lástima, porque lo que menos queremos es que ahora el trabajo hecho en las comunidades y con las comunidades se dañe por este problema. ¿Y él qué le dijo? Para serte honesto, me dijo, es lo mejor. ¿Es lo mejor? Quiere decir que el presidente, pues, de alguna manera lo respalda respecto a esta versión que usted nos entrega hoy. Sí, pero lo que yo sí no quiero es que mi trabajo, lo que yo tomo como decisiones a título personal, si yo tomé la decisión de entrar en la comisión, si ahora me expulsan y me tengo que salir, eso no tiene nada que ver con el fuero del presidente ni con el presidente mismo en sus acciones, ¿no? Yo se lo comenté. Hermano, es como decirle al hermano, ¿sabe qué? Me voy a retirar de esta vaina. Bueno, hágalo. Me parece bien, punto. Sí, señor Juan Fernando, todas estas denuncias y esta información que usted nos entrega acá hoy en Sigue la W sobre el señor Ricaurte son muy graves, incluso el tema de las visas, el cobro por esta expedición de visas y demás. Yo quiero preguntarle, ¿usted ya puso esta información en conocimiento de la Fiscalía aquí en Colombia? Yo estoy por fuera, en este momento estoy por fuera de Bogotá, estoy en movimiento, pero ya quedamos con Jota de reunirnos apenas termine la Semana Santa el lunes y hacer el recurso pues legal que haya que hacer para llegar a estos términos. Entonces sí, eso empieza un camino, un proceso, y vamos a ver a dónde nos lleva. Juan Fernando Petro, ¿usted quién cree que está detrás de lo que usted pues califica como, no sé si la palabra que usted quiere utilizar es exactamente un montaje? ¿Esto fue un montaje en contra suya? ¿Y quién está detrás de esto? Yo no creo que sea un montaje, ni hay nadie detrás de esto. El Ricaurte, él busca unos objetivos como comisión. Lo que yo siento hoy es que sus objetivos pasaban por un usufructo económico nomás. Es decir, sacarle provecho económico a esto a través de contratos, de que él pensaba que aquí con toda la complejidad que tiene este país podía sacar de pronto mucho usufructo económico. Al ver que eso en ningún momento le dio resultado, yo veo que esa es la reacción del hombre. Entonces por eso dice que nosotros no cumplimos la función. Si esa era la función, entonces que nos hubieran expulsado desde el primer día si nos lo hubieran dicho. No hubiera problema. Pero nosotros empezamos a hacer todo lo contrario, a hacer algo que él no quería, y es que nosotros nos íbamos a los territorios y a él eso le molestaba, porque esa no era la función, y que entonces, claro, al tener yo el título de ser hermano del presidente de la República, genero polémica con todas las cosas que se hacen en los territorios, lo genero por naturaleza misma, y al generar polémica, entonces él dice que eso estaba molestando a la comisión. De alguna manera nosotros le dimos un nombre a esa comisión, porque como tú lo dices, esa comisión tiene un nombre rimbombante, pero más allá del nombre, pues sus efectos en los territorios no existen.
a menos que fuéramos nosotros los que en esos territorios la nombráramos. Juan Fernando Petro, quiero mostrarle también el 2, por favor, el video 2 de lo que dijo ayer Rodrigo Ricaurte respecto a las fechas en las que usted ingresó, para ver si usted también nos puede aclarar exactamente cuándo fue su ingreso a esta comisión. Esto nos dijo ayer el señor Rodrigo Ricaurte. ¿Por qué si usted habla de lo que pasa en la cárcel La Picota? Más usted ya nos señaló que el señor Juan Fernando Petro no entra a su organización sino hasta el 9 de octubre de 2023. Es decir, usted ¿cómo iba a saber lo de la cárcel La Picota si eso fue en el año 2022? Voy a ser claro con usted. La visita a La Picota, la primera visita a La Picota, antes de campaña, sí, fue el nexo que tuvieron ellos con la gente y con los extraditados. Fue el nexo. Posteriormente, 2 abogados muy cercanos a él fueron los que hicieron toda la situación. Y usted además lo acaba de reconocer. Año 2022. Y el señor Juan Fernando Petro, entró a su comisión y se hizo miembro en octubre de 2023. Más bien pareciera que usted está armando un cuento sobre algo que a usted no le consta, porque el señor Juan Fernando no está en su organización. Señor periodista, lamento mucho y le pido disculpas. La fecha es 2022, es un error mío. Octubre de 2022. En octubre de 2022 ya se habían llevado a cabo las elecciones presidenciales, ya era presidente Gustavo Petro, y de hecho las reuniones de La Picota ya se habían llevado a cabo, don Rodrigo. ¿Don Rodrigo? Sí, me comprometo con ustedes, por favor. Voy a solicitar que me pasen los nombramientos de Juan Fernando Petro y yo le hago llegar inmediatamente para que usted pueda verificar la fecha. Pero pues es que usted ya no, imagínese, ya nos ha dado 2 fechas y ahora usted va a tener que verificarlo otra vez. Le vuelvo y le hago la pregunta. Cuando ocurrió la visita de Juan Fernando Petro a La Picota, ¿era o no era miembro de su comisión? Sí, señor, efectivamente sí era, me acaban de confirmar. Yo les voy a hacer llegar el nombramiento de Juan Fernando Petro. Ya estaba y era miembro de la comisión. Lo lamento, por favor. Esto dijo Rodrigo Ricaurte, pero ¿cuál es su versión, Juan Fernando Petro? Al fin, ¿usted cuándo ingresó a esta comisión? ¿Exactamente qué fecha? Sí, pues ahí está clarísimo. O sea, porque es que además, sobre lo que yo hice en la Picota, se hizo un boom mediático nacional, y ustedes lo saben perfectamente. Eso fue antes de que Gustavo fuera presidente. Pues no recuerdo, yo sí no recuerdo las fechas, pero sé perfectamente que eso fue antes de la presidencia de la República. Y yo ahí trabajaba paralelamente con la Comisión Intereclesiástica de Paz, Perdón y Reconciliación. Entré a La Picota con Danilo Rueda, que era el presidente de esa comisión, y con el abogado Pedro Niño. Ninguno teníamos nada que ver en ese momento con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Y eso es clarísimo. Entonces él está monstruosamente confundido. No sé si esa confusión le ha llevado a decir cosas. Ahí dice unas cosas monstruosamente mentirosas, y es que él asegura que en La Picota entró al patio de los extraditables, porque lo dice ahí, creo, si no estoy mal, dice hablar con los extraditables. Nunca hablé con los extraditables. Ahí en el IMPEC deben estar los sellos y las huellas digitales cuando uno pasa de un patio a otro. Yo hablé en el patio de los políticos que habían cometido cuestiones ustedes ya lo saben, de contrataciones y de problemas de corrupción en Bogotá. Ahí estaba el hermano el nieto del expresidente Rojas Pinilla, entre otros, el Gordo García, entre otros. Y con ellos hablamos, y de eso se habló todo lo que se ha querido. Nunca se habló de Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, porque simplemente en ese momento yo no era parte de la Comisión Latinoamericana. Entonces ahí miente rotundamente el señor Ricaurte. Eso no es que lo diga yo, es que es la verdad, miente rotundamente. ¿De qué ahora me está tratando de reacusar sobre algo que la Fiscalía ya está investigando desde hace más de un año? Mucho más de un año, ya casi 2 años, no sé. Entonces, ahí hay algo que no está claro, y él no lo tiene claro. Y yo no me voy a poner a ofenderlo, ni a decirle esto, ni aquello, pero está completamente equivocado. ¿Qué busca? Bueno, ya veremos qué es lo que busca. Y cuando llegue esa rueda de prensa que él va a emitir, pues ya veremos qué es lo que va a decir.
pero... Hay algo que todavía no me queda claro y es en qué momento, porque ustedes pueden tener diferencias, y usted decir que a él no le gustó que ustedes estuvieran visitando el territorio y empezaron a tener algunas diferencias, pero ¿cómo se pasa de eso a una acusación tan grave? Para usted, desde su versión, cuéntenos qué fue lo que los disgustó tanto. Una llamada, él dice que usted se le metió con la esposa porque está haciendo señalamientos en contra de la esposa. ¿Cuál fue el detonante para usted? Porque una cosa es que uno ya no se vuelva a contestar el teléfono, Paula, con alguien que tal vez salieron de pelea, pero de ahí a pasar a esta acusación, pues algo tuvo que haber pasado y esa parte usted no nos la ha contado. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, pero yo, y se han dado cuenta ustedes que yo en las cuestiones de fuero personal de un individuo, yo no me meto, nunca me he metido. A mí me han preguntado sobre el expresidente Álvaro Uribe 10.000 cosas. Nunca yo he dicho nada en contra del expresidente Álvaro Uribe, ni lo voy a decir. Me han hablado de otros personajes, nunca. Yo no tengo ninguna intención de hablar en título personal de lo que hace la vida de Rodrigo Ricaurte. Yo sé que otros han hablado de lo que a él le ha pasado con la esposa. Yo no tengo ningún comentario que hacer al respecto, porque eso ya es su vida personal y yo en eso no me meto nunca. Pero la respuesta a la pregunta vuelve y la repito que es la misma, es decir, ayer mismo yo me sorprendí, yo no había escuchado hasta que me mostraron los audios y yo me ponía la mano en la cabeza y decía, pero este hombre es que nos odiaba a morir. ¿Qué fue lo que hicimos? Porque nunca a lo largo de lo que llevamos en la comisión habíamos hablado por teléfono, pero nunca habíamos discutido, nunca nos habíamos tratado mal. Siempre la cuestión era con decencia, los diálogos, las charlas eran con decencia, con respeto mutuo, y escucharlo ayer que ahora nosotros somos farsantes, payasos, lo peor, mejor dicho, nos dejó a nosotros pues mirando para oriental, como dicen, porque pues, ¿de dónde sacó eso? Entonces ¿Por usted qué dice, esa reacción? Exactamente, ¿por qué esa reacción? Usted cree que él intenta desviar la atención frente a un proceso que él tiene o es que no entendemos bien esa parte, porque usted dice, nunca llegamos a esos términos y de un momento a otro que una persona salga así, a usted le hicieron algunas advertencias de lo que podía suceder, hay algo ahí personal, hay un chantaje. ¿A qué cree usted que corresponde esta actitud de él? Pues por eso mismo te digo, quedamos completamente, así como están ustedes sorprendidos, quedé yo completamente sorprendido. Además porque nosotros éramos miembros de esa comisión. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿a razón de qué? O sea, no entiendo la reacción, no entiendo el tipo de emotividad que él tenga para responder de esa manera. Él podría habernos llamado por teléfono en cualquier momento y decirnos, miren, nosotros hemos tomado la decisión de sacarlos, inclusive hasta la palabra. Los sacamos de la Comisión Latinoamericana, ok, pero ¿lo expulsamos? ¿En qué términos viene eso emocionalmente hablando? Eso es como si la iglesia nos dijera, lo excomulgamos, es decir, después de eso la condena eterna, mejor dicho. Claro, ¿y usted piensa denunciar al señor Rodrigo Ricaurte o qué acciones va a emprender respecto a estos señalamientos, pues que ya son denuncias graves de supuestos delitos? Pues están esos temas a los que hice referencia, lo de las visas humanitarias y lo del IMPEC. Ya me sentaré el lunes con Jota para mirar qué camino seguir. A mí que me duele que cada semana, por un trabajo que uno ha querido hacer bien en los territorios, cada semana yo quedo envuelto en situaciones complejas que generan como una especie de recelo, de polémica y de incertidumbre frente al presidente de la República, que en último término es mi hermano. Y eso me duele, porque esa no era la idea. Si me metí en este cuento en los territorios, como pocos, era para hacer cosas que valieran la pena. Pero resulta que siempre termino metido en un cuento extraño y yo tratando de justificar mis acciones ante una serie de personajes. Y claro, esto sí es, pues ustedes tienen que, ese es su trabajo, de tratar de encontrar qué es lo que pasa con la información y la verdad en medio de esa información. Pero sí me harta todo esto, no lo puedo negar. Sí. Ahora salimos de la comisión y ahora, pero mira cómo es la vida. La semana pasada me llamó la conferencia episcopal para abrir los espacios para trabajar conjuntamente. Y hay una ONG que sí tiene, ya investigamos, que sí tiene respaldo internacional por la ONU, que
anoche nos llamó para que miráramos la posibilidad de trabajar con ella. Entonces se cierran unas puertas, pero se abren otras, ¿no? Bueno, justamente quería preguntarle sobre ese trabajo que usted está haciendo en territorio. Se habla en algunos medios locales en la costa atlántica de sus funciones como alto comisionado del Cuerpo de Paz adscrito a la UNESCO y que se está reuniendo con algunos alcaldes para, entre otras, buscar algún tipo de soluciones de esas ayudas que necesitan en estos municipios. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, primero, no tengo nada que ver con la UNESCO. No sé por qué se está diciendo eso. En este momento no tengo nada que ver con la UNESCO. Entonces, de mi parte digo que eso es falso porque no tengo nada que ver con la UNESCO, ni la UNESCO ha hablado conmigo, ni yo he tenido vínculos con la UNESCO. Entonces no sé esa parte de qué se trata, qué es lo que están diciendo. Por otra parte, sí, ustedes ya saben que me he reunido como líder social, como ciudadano, como líder de derechos humanos, porque me han invitado a una serie de conversatorios, porque han sido conversatorios, así están las invitaciones, para hablar del problema en las comunidades de derechos humanos, de paz, pero nunca de manejo de recursos públicos. Eso sí lo dejo bien claro. Y me interesa porque eso está en mi ADN, las comunidades, los territorios. O sea, yo ya no puedo a mi edad seguir viviendo la vida de que no me importa lo que suceda. Y por eso me voy a esas comunidades a escucharlas. Y gracias a ir a esas comunidades que me ha generado tanta polémica, parece ser que unas empresas internacionales van a ayudarnos a conseguir las famosas ambulancias que he pedido desesperadamente conseguir aquí dentro de Colombia para el pueblo de Tuchín, donde los niños se mueren porque no hay una ambulancia que les transporte. Pues es que de hecho estamos viendo eso es lo que hago. Claro, estamos viendo algunos pantallazos, Juan Fernando. Tal vez entonces usted dice que usted no es alto comisionado de paz adscrito a la UNESCO, pero en estos medios, Mauricio La Razón, de Córdoba, dice Juan Fernando Petro Urrego, hermano del presidente y alto comisionado de paz adscrito a la UNESCO, visitó el municipio de Tuchín en Córdoba y ahí dice que también el alcalde le solicitó apoyo a comunidades indígenas. Mauricio, ahí viene el interrogante si se está reuniendo o no con alcaldes. Sí, claro, y sobre todo, ¿cuál es ese objetivo de reunirse con alcaldes? Pues él dice, aquí nos acaba de decir Juan Fernando Petro, que no tiene nada que ver con manejo de recursos. Pues, ok, mi objetivo... Sí. ¿Aló? Sí, adelante. Ok, mi objetivo no es reunirme con los alcaldes me invitan, mi objetivo es reunirme con las comunidades. Pero eso de la UNESCO no es cierto, yo no pertenezco a la UNESCO, no tengo nada que ver con la UNESCO, ni siquiera nos hemos llamado una sola vez. Entonces, eso no es cierto. Y una vez lo digo para que después no vaya por allá a empezar a generarse quién sabe qué. Pero sí me interesa lo de las comunidades. De hecho, en Camarones, también me fui allá a La Guajira, Camarones, para otras cosas de trabajar en Camarones y así en otros lugares de Colombia. Es decir, no es que yo esté hablando con los alcaldes para hacer gobernabilidad, para fracturar la gobernabilidad del presidente, para romper, como han dicho, la institucionalidad. No, yo, de manera independiente, como ser humano, a través de lo que yo sienta como humanidad, me voy a los territorios porque quiero hacer algo independiente, algo que me dice la vida misma que tengo que hacer. Porque me parece que el terreno de la indiferencia no puede seguir siendo lo que vivimos nosotros los colombianos. Entonces, por eso me he ido. Entonces, si puedo ayudar con 2 ambulancias para cierto lugar, o con una planta desalinizadora que le dé agua potable a un territorio pequeño en una comunidad como Camarones, me muevo y lo hago, sea dentro de Colombia o sea por fuera de Colombia. Y eso no tiene nada que ver con la gobernabilidad ni con la institucionalidad. Claro. Juan Fernando Petro se haría a un lado para no afectar al presidente Gustavo Petro en medio pues de este ambiente tan tenso y de polarización, pero contésteme esa pregunta dentro de 5 segundos porque vamos a hacer una pequeña pausa para las personas que quieran quedarse con nosotros, pues conéctense ya. W Radio Colombia, estamos en YouTube.
12 del mediodía, 59 minutos. Ya va a cambiar el reloj para la 1 de la tarde. Juan Fernando Petro, contésteme esa pregunta, por favor, para ir finalizando esta entrevista. Le agradecemos su tiempo. Pero usted no ha pensado, usted dice, yo no quiero afectar la imagen ni el gobierno, más que todo, de mi hermano, el presidente Gustavo Petro, a quien incluso le he comentado toda mi situación. Le dije que iba a renunciar a esta comisión. Usted dijo que tal vez sentía que algo así podría llegar a suceder. Pero en ese diálogo con su hermano, que también es el presidente, entre los dos no han llegado a esa conclusión que tal vez para no afectar su gobierno durante este periodo que le queda, ¿usted no ha pensado en hacerse un lado de todas estas escenarios que a usted lo ponen en el ojo y en el debate público, o qué han hablado entre ustedes? Eso es una excelente pregunta. Mira, claro que lo he pensado. Claro que, por eso te decía, me duele que estas cosas pasen. Porque como tu trabajo termina siendo una forma de polémica que genera escozor. Yo sé que hay muchas partes del alto gobierno que me odian, que me he convertido en una piedra en el zapato para muchos. Entonces yo he entendido eso y a veces he sentido decir, me quedo quieto, no quiero hacer más esto. Pero también está en mi fuero personal, ¿no? Yo aprendí desde pequeño una frase griega que decía audere sapien, es decir, piensa por ti mismo, independientemente. Y pues yo no puedo ser indiferente. En una entrevista anterior me preguntaban qué va a hacer. Yo podría irme a la casa, sentarme en el sofá, prender el televisor, tomarme unas cervezas, quedarme viendo Netflix todos los días, pero eso no es lo que soy yo. Yo no puedo hacer eso, no puedo ser indiferente, yo tengo que hacer algo, para eso respiro, por eso vivo. Y lo que estoy tratando de hacer es pegar eso como una especie de copy to write en el ADN de una sociedad a través de la pedagogía que me mueva en los territorios, tratando de inyectar eso, no ser más indiferentes. Hagamos algo como individuos. El gobierno tendrá que hacer lo que sabe que tiene que hacer, pero yo como individuo, ¿qué? Me abro del parche, no hago nada, y que los que se mueran porque no es mi problema, no lo puedo hacer. Pues tengo esa contradicción. A que mi hermano no se moleste con lo que hago, no hacerle efecto a la gobernabilidad de mi hermano, pero también conmigo mismo y con mi propia respiración, mi propia vida, mi propia esencia y existencia, de cómo vivir una vida sin importarme lo que le pase al otro, cuando el otro me mira diciéndome, ayúdeme porque mis necesidades son muchas. Y usted es el único que nos puede estar escuchando en muchos lugares por ahora. Y entonces esa es mi contradicción y mi pregunta. ¿Esta cuál es? A esa pregunta, pues que en este momento usted está ahí como entre la espada y la pared. ¿Cuál es la respuesta suya y cuál es la respuesta del presidente? Pues yo creo que la del gobierno sería, quédese quieto. Para el gobierno es muy fácil decirme a mí, quédese quieto. Pero a mí, en mi fuero personal, me duele mucho si me quedo quieto. Ya sería una forma de morir. Puntualmente. Así siguiera respirando. Claro. ¿Y el presidente le ha dicho a usted, venga, quédese quieto mientras que por lo menos termino mi gobierno? Sí, algunas veces me lo ha dicho. Y entonces usted no le va a hacer caso al hermano mayor. Quédese quieto, hombre. Sí, ese es el problema. El problema es que yo nací un 18 de abril y él nació un 19 de abril. Somos muy parecidos, entonces cuando él me dice quédese quieto, yo le dije, ¿alguna vez usted se quedó quieto? Entonces no puede responderme porque sabe que él no se puede quedar quieto, él quiere hacer muchas cosas por este país, que es difícil y complejo y a veces ni le ayudan, pero yo también quiero ayudarle desde mi posición como individuo, sin apellido, sin título de ser el hermano. Es que yo era el hermano de él antes de ser él el presidente, o sea, antes de ser yo el hermano del presidente, era su hermano. Y después de que sea presidente él y termine su presidencia, yo dejaré de ser el hermano del presidente. Entonces yo tengo que continuar una vida haciendo lo que yo creo que es lo que hay que hacer. Y esa expresión, por supuesto, de hermanos, también de familia, pero entendiendo a Gustavo Petro como presidente y jefe de Estado, ese quédese quieto en algún momento también se ha convertido en una molestia, porque pues con todas las polémicas de la entrevista que usted dio sobre su posible condición de salud mental y bueno, todo esto lo que suscitó, ¿en algún momento usted ha sentido que su hermano se ha molestado con usted y lo ha marginado de la familia? Sí, claro.
Sí se ha molestado conmigo, no me ha marginado con la familia porque nos hemos vuelto a encontrar varias veces y nos abrazamos. Pero sí se ha molestado, claro que se ha molestado. De hecho, mira, tengo un libro completo de anotaciones de necesidades de las comunidades por todo el territorio nacional para entregarle. No sé cómo se lo voy a entregar. Son 10,000 necesidades, no sé cómo, de cosas puntuales, no de macroproyectos, sino de las necesidades diarias, de una vía terciaria, de un centro de salud humilde, de falta de droga en un centro de salud, de una escuelita porque los niños tienen que caminar 4 horas, de unos zapatos para unos niños en tal lugar. Es decir, cosas tan sencillas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Me hago la pregunta, ¿cómo es posible que en este país, a esta altura del paseo, miles y miles y miles de colombianos no tengan ni unos zapatos para caminar, sobre todo los niños, para ir a una escuela a estudiar? Y llegan allá y el profesor ni siquiera puede llegar. Entonces, ¿cómo ser indiferente frente a eso? Pero cuando usted dice cómo se los voy a entregar, quiere decir que no es tan fácil la comunicación como usted decirle, venga, ayúdeme, o a través de algún ministro, o ya no le contestan, ¿o qué? No, hasta el día de hoy no he hablado con el primer ministro, gracias a Dios. No es porque sea difícil, es porque no le quiero generar yo más problemas a mi hermano. ¿Cómo llegar con un paquete de 10,000 cosas a resolver cuando él tiene ya 10,000 cosas en la cabeza que resolver? Y yo decirle, mira, aquí tiene otras 10,000 más. ¿Qué hago? Si yo no soy el gobierno, yo no soy la institucionalidad, ¿quién puede ir allá? ¿Quién puede dar una orden para decir, listo? No lo sé. Juan Fernando Petro, y usted tomará una decisión, pues ya como ese dilema que usted nos comentaba en los próximos días respecto a hacerse un lado o no para no afectar el gobierno del presidente, como incluso en algún momento le ha pedido, o usted va a seguir. ¿Qué le dice su corazón y finalmente qué va a hacer usted? La mente me dice que tengo que retirarme, el corazón me dice que tengo que continuar. Ahí estoy. Ahí está en ese dilema. Pues bueno, Juan Fernando, como la canción, ¿no? Paula, la conciencia lo que dice y el corazón lo que dice es otra cosa. Bueno, Juan Fernando Petro, pues queríamos escucharlo, queríamos conocer su versión frente a estos señalamientos. Por supuesto, estaremos pendientes también a contactarlo